Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Cristina Drenker, directora de Hablemos de Lupus. Estoy muy contenta de tenerlos a todos ustedes aquí con nosotros en este encuentro de amigos entre pacientes, médicos y toda la gente que está unida para darle visibilidad al lupus y para aprender más sobre esta enfermedad. Yo ahora tengo el gran placer y el honor de invitar a esta sesión que se llama Convivir con Lupus a Gonzalo, Laura Atié y Teresa Catoni. Pues muy buenas tardes, doctora Tere, Gonzalo. Primero decir que me siento profundamente honrada, feliz. Se me quiebra la voz de imaginar que estamos en conexión con tanta gente como yo, como Tere, como tú, ¿no? Lo primero que quisiera decir, y de manera muy breve, es que puse mi cronómetro para hablar rápido. Después que el mensaje de Gonzalo me partió el alma, porque siempre me he pensado sola, siempre me he pensado con la enfermedad, pero nunca había imaginado qué siente mi padre, mi madre, mi familia, e incluso mi hija, mi médica, ¿no? Entonces hoy quiero honrar a todas las personas que me han acompañado desde fuera de mi enfermedad y quiero compartir un pequeño texto que habla mucho de lo que soy, porque yo soy palabra. Se llama AU y dice: después de haber visitado a más de 6 doctores, estábamos ahí esperando a que ese hombre de bata blanca con larga cara y adusta nos atendiera. Estoy hablando de mi primer médico, el doctor Fidencio Pons Molina, que espero que me vea. Después de él encontré a la doctora Mari Carmen Amigo, pero él me dijo algo que me cambió para siempre. Él me dijo: lo suyo se llama lupus sistémica eritematosa. Dijo: lea los folletos, podrá mejorar su calidad de vida. Después me dio una serie de indicaciones contra el sol y me habló de sombreros, mangas largas y extendió la receta. En ese momento yo me sentí sola, doctora Tere y todas las personas que me escuchan, Gonzalo. Y en ese momento pensé que mi mundo se venía para abajo, pero no fue así. Cuando yo los conocí a ustedes y a tanta gente en Buenos Aires, me di cuenta que no estaba sola, que no estaba abandonada y que los médicos construyen puentes. Por eso también quiero honrar este espacio para todas las amigas, compañeras y personas que tienen asociaciones que salen adelante en mi país y en otros que nos ven desde su enfermedad, como Tere, y que nos ayudan a quienes nos hemos sentido en soledad a continuar, que nos informan, como Vania, como Donají, como todas las personas que nos ven y también a las que se han ido. Voy a compartir otro pedazo de un texto que se llama Indispensable, la bala de plata. Yo estaba sola estudiando y entonces sufrí por primera vez un dolor indescriptible. No sabía ni que existía la pleura y entonces hablé con mi madre y ella me dijo así: el tuyo no es un frío del clima, me dijo mi madre. Tenía razón, me dijo, el tuyo es un frío de soledad. Y traigo esto aquí porque a veces las personas con lupus nos sentimos solas, porque no sabemos a quién acudir y es ahí donde los espacios, como Hablemos de Lupus, nos abren la luz. Ahí cuando las asociaciones nos dicen: ven, cuenta tu historia, escucha, ahí nos sentimos acuerpadas, acompañadas. Y cierro con esto, que es un pequeño fragmento que también se llama Calva y brillante como la luna, o de cómo me transformé en licántropo. A decir verdad, soy la vergüenza de los licántropos, de ahí que no me junte con la manada. Y es que me ha sido difícil superar mi condición anterior de libertad cuando volaba ligera y frágil y colorida como mariposa. Todavía recuerdo el rostro de aquel doctor, Fidencio Cons Molina, que todavía debe tener su despacho en Mexicali, cuando me dijo: usted puede vivir. A ese hombre y a todos los médicos y médicas que me han acompañado, a ese hombre le debo la vida. Su solapa decía Fidencio Cons Molina. A él, a la doctora Mari Carmen Amigo, a ti,
doctora Drenkard, a Tere y a todas las gentes que trabajan por nosotros, gracias. Yo quisiera despedirme solamente diciendo que es un honor participar en voz de tantas mujeres que conozco, tantas niñas, niños, médicos, médicas y familias que en mi país trabajan, como en todos los países que nos ven, por sacarnos adelante. Y sobre todo quisiera retomar algo que dijo para cerrar su mensaje, Gonzalo. Las personas con lupus somos personas, no somos enfermas, no somos lúpicas, podemos imaginarnos lobas y mariposas, pero somos personas, tenemos historias, tenemos sueños y trabajamos por ello. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por su acompañamiento y sobre todo un saludo enorme con mucho orgullo, mucha felicidad por este primer espacio que esperamos y así será muchos más adelante. Bueno, hola a todos nuevamente. En verdad, es más difícil recorrer la historia personal así inmediatamente, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de adaptarlo. El diagnóstico de lupus, como supongo que les pasó a todos ustedes, significa un quiebre, ¿no?, en la vida personal de cada uno de nosotros, un antes y un después, porque bueno, de repente nos vemos frente a una frontera entre la salud y la enfermedad, en donde nunca pensamos estar, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestra vida cotidiana, todo lo que empezamos a emprender es como que se detiene en el tiempo y todo cambia. Es decir, todo se desarmoniza porque por varias razones, porque primeramente en general hay una odisea diagnóstica, en general la mayoría de las personas tarda 3, 5 y hasta más años en tener un diagnóstico cierto, en que le pongan un nombre y un apellido a eso que está sintiendo en su cuerpo, que no entiende de qué se trata, y crea un imaginario que lo va encerrando en sí mismo, va cerrando puertas y sin encontrar salidas. Necesariamente toda enfermedad requiere un duelo por el que hay que transitar, que puede ser más corto o más largo, pero seguidamente hay que dar el siguiente paso, que es el de abrir nuevamente esas puertas que fuimos cerrando durante el proceso de enfermar, ¿no? Y bueno, acá encontramos varias salidas, empezamos a ver las salidas. En principio, la información idónea que podamos encontrar va a empezar a poner palabras reales a esto que sentimos en nuestro cuerpo y nos va como a poder eliminar de nosotros esas imágenes negativas, ¿no? Como la de sentir un depredador nuestro que está haciendo cosas muy negativas, porque bueno, esas son imágenes simbióticas a las que mucha gente se adhiere y que creo que no son muy saludables. Pienso que es necesario poner la enfermedad enfrente nuestro, poder sacarlas de nosotros para poder convivir con ella y poder encontrarle esos recursos saludables para que podamos acompañar esa evolución. Porque en verdad el lupus, si nosotros le damos esa importancia de que invada toda nuestra vida, nos saca poder a nosotros mismos. Debemos aceptar que es parte de nuestra existencia, pero no podemos permitir que invada toda nuestra vida. Nosotros creo que tenemos en todas las personas mucho más control sobre la propia vida que la que pensamos que tenemos, y en consecuencia tenemos ese porcentaje también de salud y de libertad que es propio, que no debemos darlo a nadie,
porque con eso vamos a seguir existiendo. Yo tengo lupus hace 35 años, hace 21 años que estoy en remisión. Esto es con los síntomas adormecidos, con algunas secuelas, pero sé que no me curé definitivamente, sé que puedo recaer, pero no va a ser igual que al principio porque conozco mis recursos internos, porque sé que puedo apelar a ellos y porque además creo que el deseo de vivir es lo que en la salud y la enfermedad va a hacer la diferencia. Y quiero también extender este testimonio sobre el lupus, que en principio ante la aparición del diagnóstico es negativo, porque uno no conoce de qué se trata, a esta situación dramática de pandemia en la que estamos atravesados todos. Digamos, son situaciones semejantes, podríamos hacer paralelismos, ¿no? También es una situación incierta, desconocida, un quiebre en la vida, un sentirse atrapado sin salidas, pero bueno, hoy creo que venimos acá a hablar de nuestros avances y, por qué no, también de nuestros triunfos. Hoy tenemos internet, tenemos redes sociales, tenemos una ciencia asombrosa y veloz, tenemos muchos medios para compartir nuestras experiencias, nuestros saberes y acompañarnos mutuamente. Es decir, que estamos navegando todos en el mismo mar. Y recuerdo que una paciente del doctor Irving Yalom decía que no hay nada más consolador que ver las luces de otros barcos navegando por el mismo mar. Un abrazo a todos. Gracias. Hola a todos de nuevo. Ya tuve oportunidad de presentarme y de presentar dar las palabras iniciales en este evento. Quiero ir compartiendo primero un poco los comentarios que están llegando. Estamos súper contentos de que la gente nos esté viendo y nos esté acompañando de muchos lugares, muchos lugares, y también ir compartiendo algunas apreciaciones que han ido teniendo los asistentes sobre lo que hablaba Teresa, sobre el choque inicial, sobre la odisea diagnóstica. Todos ya sabemos que no es fácil enfrentarse al diagnóstico de la enfermedad, pero está en nosotros decidir cómo vivir con esa enfermedad. Está en nosotros como pacientes o también como familiares, el cómo afrontemos y cómo sobrevivamos y cómo sigamos adelante a pesar del lupus y con el lupus. Mi camino fue distinto al de Laura y de Teresa. Ya les contaba al principio que yo no soy paciente, soy hermano de una paciente, pero el lupus finalmente igual trastocó la vida familiar, la vida de la casa, la vida mía, la vida de mi mamá en particular también, pero porque nosotros también decidimos sumarnos a la vida del lupus de mi hermana. Mi hermana tiene un lupus bastante complejo, lleva más de la mitad de su vida enferma, con bastantes limitaciones, con bastantes discapacidades, con bastantes dificultades, con momentos muy duros que ha tenido, pero si ella ha podido, nosotros en casa también dijimos, nosotros también podemos, y es fundamental que nosotros como familiares, como parte de su entorno, nos sumemos a eso, nos sumamos a estilos de vida más saludables, a comer con poca sal, por ejemplo, para cuidar el riñón de mi hermana, y no solamente el de ella, sino que el de nosotros también. Empezamos a volver a ocupar fotoprotector, que era una cosa que no teníamos tan incorporado, que nosotros también siempre le decimos a los pacientes y a todos los familiares que son oportunidades únicas para mejorar hábitos de vida, el enfrentarse al diagnóstico y a estas medidas de autocuidado. Finalmente, todos en el mundo estamos llamados a ocupar fotoprotector, a no fumar tabaco, a mantener una vida saludable, y nosotros como familia decidimos en un momento sumarnos a este nuevo panorama que era el lupus de mi hermana, entender qué era lo que tenía mi hermana, por qué se le producía, qué podía hacer ella y qué podíamos hacer nosotros. Y en ese sentido, vuelvo a repetir, nosotros decidimos de alguna forma enfocarnos en ella, enfocarnos en estar con ella y en vivir lo que ella estaba viviendo también. Eso significó
noches de penumbra, noches de vigilia, pasar con ella momentos muy duros en las UCI, en la UTI, en urgencia, pero así, lo vuelvo a repetir, si mi hermana podía, nosotros lo que podíamos hacer era estar con ella, teniendo la posibilidad y los medios para poder hacerlo. Y de ahí también nace una necesidad o un llamado especial que se me produjo también, y lo tengo súper grabado. Nosotros pasamos unos momentos muy difíciles con mi hermana, y ya conocíamos Lupus Chile, y pasó que nosotros, viviendo en Viña del Mar, a cerca de 2 horas de Santiago, mi hermana estaba en la UCI, estaba muy, muy mal. Con mi mamá lo pasábamos súper mal en esos momentos, donde había horas de angustia, donde los médicos no nos sabían qué decir más, que nos pedían que tuviésemos paciencia, etcétera. Y nosotros recibimos la visita de 2 pacientes de la agrupación que fueron hasta nuestra ciudad, no a ver a mi hermana, porque mi hermana estaba en la UCI, estaba aislada, sino que nos fueron a acompañar a nosotros. Y ay, que se metió mi mamá. Que me estaba comentando mi mamá, entonces me quebró eso. Pero nosotros con mi mamá recibimos la visita de 2 personas de la agrupación que fueron a acompañarnos a nosotros, no mi hermana, porque no la podían ver. Y eso para mí fue súper significativo, fue súper importante el sentir el cariño de esas personas. Y también, alguna vez lo conversamos con mi mamá, si ellos pudieran, si ellos tuviesen la disposición, los medios, el tiempo de ir a acompañarnos a nosotros, nosotros también podíamos hacer algo por los demás. Y en ese sentido la agrupación ya existía, quiero recalcarlo, Lupus Chile ya existía, pero todavía estaba encapsulado, estaba muy encapsulado porque estaba manejado por pacientes. Y como ustedes saben, los pacientes tienen sus días buenos, sus días malos, entonces había muy poca continuidad en un trabajo que se pudiese hacer, muy poca. De repente era todo muy amateur, por así decirlo. No habían horarios definidos porque todo dependía del bienestar y del día a día de los pacientes que estaban a cargo. Eso mismo, en algún minuto le planteé a mi mamá y dije, ¿sabes qué? Yo creo que puedo hacer cosas por Lupus Chile. Ellos han hecho cosas por nosotros. Y las cosas que hicieron no tenían que ver con cosas materiales, sino que con el apoyo. Sentir el apoyo de esas personas para mí fue súper especial. No sé si estará por ahí la Lali y Juani, y eso fue lo que me marcó a mí y a mi mamá como familia para decir y dar el paso de sumarnos a un trabajo colectivo que hoy día ha llevado a que Lupus Chile sea una de las organizaciones, orgullosamente lo digo, una de las organizaciones de pacientes más antiguas del continente, que hemos tratado de permanentemente estar haciendo cosas, de sumarnos a iniciativas como esta y seguir siendo un aporte para todos. Estamos todos en la misma. Finalmente lo quiero volver a recalcar. Yo no tengo el lupus, no tengo el dolor físico de la enfermedad, no tengo los síntomas, no se me cae el pelo, ni tengo que tomar medicamentos, pero vivimos los pacientes, los familiares y quienes acompañamos a los pacientes una forma de vivir el lupus distinta, pero igualmente válida e importante. Gracias, Gonzalo, y gracias, Laura, y gracias, Teresa. Realmente el que ustedes hayan compartido en vivo sus historias, sus caminos, sus incertidumbres, sus miedos, con toda esta audiencia, es un acto de generosidad. Y por eso, en nombre mío, pero de todos los médicos y de toda la gente que vive con lupus, se los agradecemos, porque yo estoy segura que muchas de las personas que los han escuchado se sienten identificados con lo que ustedes han compartido hoy. Y yo quisiera dar un poco la perspectiva desde mi lugar como médica reumatóloga y como educadora, que es un aspecto muy importante en mi vida profesional en relación al lupus. Un poco para compartirla también con ustedes y para que a partir de aquí tengamos un diálogo entre los 4 y con la audiencia,
sobre lo que es convivir con lupus. Desde el punto de vista de los médicos, nosotros sabemos que el rango, el espectro de síntomas y manifestaciones del lupus son muy diversos, muy diferentes de paciente a paciente. Y el transitar este camino desde que comienzan los síntomas de la enfermedad y se recibe el diagnóstico, vemos que también tiene múltiples matices, múltiples desafíos. Muy importante es eso que yo he escuchado de ustedes, que me ha llegado mucho, esos sentimientos de soledad, de incertidumbre, de miedo a lo desconocido, esa primera etapa que muchas veces se caracteriza por la negación. Son todos sentimientos comunes, son legítimos, son partes del proceso, como ustedes bien lo describieron, sobre todo en las etapas iniciales, cuando con la enfermedad empiezan a aparecer tantas preguntas, para muchas de las cuales los médicos lamentablemente aún no tenemos respuestas. Pero mientras yo escuchaba sus testimonios, pensaba, ¿qué hacemos los médicos para allanar este camino tan difícil que es para el paciente, para la persona que se enfrenta a esta nueva enfermedad y para sus familiares? Y la realidad es que a nosotros nos han formado para evaluar clínicamente, para hacer un diagnóstico, para determinar cuál será el mejor tratamiento y para seguir acompañando al paciente en ese proceso clínico, lo cual, por supuesto, es fundamental, es nuestro rol principal como médicos. Somos los que tenemos que traer la salud nuevamente. Es fundamental para controlar adecuadamente la enfermedad. Y sin duda, en las últimas décadas hemos aprendido mucho sobre el manejo clínico del lupus. Pero yo me pregunto, ¿podemos también los médicos involucrarnos en ayudar a nuestros pacientes a aceptar y aprender sobre la enfermedad para reducir esas incertidumbres de las que hablaba Laura y Teresa, para ser responsables, para que el paciente pueda hacerse responsable del autocuidado, como habla Teresa? ¿Podemos ayudar a nuestros pacientes y a sus familiares a establecer esos lazos tan fuertes como los que Gonzalo y su familia ha creado con su hermana y con otros pacientes a través de organizaciones que ayudan a los pacientes? ¿Cuál es el papel que tenemos nosotros los médicos? Yo creo que muchos de nosotros estamos en esa búsqueda, los médicos, las personas que estamos, digamos, en la atención de los pacientes, no solo los médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, estamos en esa búsqueda. Pero sin duda hay mucho para trabajar y aprender. Y también creo que el camino es a través de este tipo de diálogo y de trabajo conjunto entre ustedes y nosotros. El equipo de Hablemos de Lupus tiene el firme compromiso de trabajar en esa dirección, para lo cual necesitamos el apoyo de todos ustedes, los pacientes, los familiares y toda nuestra audiencia. Por eso, nuevamente, y antes de pasar a un diálogo entre los cuatro y con la audiencia, agradezco sus testimonios. Y ahora quisiera
que empecemos a leer juntos los comentarios, las preguntas y que sigamos dialogando sobre este tema que es tan importante para todos los que estamos involucrados con el lupus. Laura. Sí, quiero agradecer de nuevo el espacio, tus palabras, doctora, y también de Tere y de Gonzalo. Y quiero recuperar un comentario que nos hace Yolanda de Iglesias, que no sé de qué país es, pero ella dice, los médicos podrían ser más humanos, no solamente diagnosticar y formular, sino apoyar y ayudar a comprender con un buen asesoramiento y seguimiento. Quiero leer esto, doctora, justo por lo que nos acabas de comentar. Yo quise iniciar hablando un poco del miedo, de la soledad, porque es algo que nosotros como personas con lupus o cualquier otra enfermedad vivimos. Primero, la incertidumbre de saber qué tenemos, por qué se nos está cayendo el cabello, por qué nos duele el hueso, por qué se nos hincha esto, por qué nos cansamos, la incertidumbre, ¿no? Después el miedo cuando nos dicen, tienes lupus, ¿no? Y cuando nos explican de qué trata el lupus. Y entonces nos enfrentamos a un nuevo yo, ¿quién soy? ¿Cómo voy a hacer ahora con esta enfermedad? Y sobre todo el futuro, ¿qué va a pasar conmigo en un futuro? Por eso quise iniciar hablando del temor y recupero lo que tú traes a la mesa, doctora, porque creo que ahora y a partir de que llevo 10 años recuperando testimonios de personas con lupus para mi tesis de doctorado, la pregunta es esa, ¿cómo hacemos para entender que el lenguaje de los médicos, de las médicas, no nos lastima? ¿Cómo hacemos para hacerle entender a los médicos, a las médicas, que las palabras que nos dicen suenan en nosotros con un alto contenido emocional? Eso que nos dicen, podrías no vivir, se te caerá el cabello, tu riñón puede sufrir un daño. Eso que nos dicen se nos queda grabado en la memoria de manera tan fuerte que nos cambia la identidad, pero es también por el momento emocional en el que lo recibimos. Yo creo, para responder tu pregunta, doctora, que el acompañamiento está desde el corazón, desde entender que los médicos y las médicas son personas, nosotras también somos personas, nosotros somos personas y todos tenemos miedo. Yo te regresaría a esa pregunta. Si yo fuera médica y tuviera que decirle a alguien, oye, tienes una enfermedad crónico, degenerativa, incurable, ¿cómo se lo voy a decir? ¿Qué palabras voy a utilizar? ¿Cómo le voy a hacer para decirle, te quiero acompañar, pero esto es difícil? Y yo como persona con lupus, como paciente, ¿cómo lo tomo? ¿Cómo lo vivo? ¿Y cómo sobrevivo con eso a diario? Es un tema importantísimo, pero es un tema tocado por la base humana. Somos personas y empecemos por comunicarnos desde el corazón. Totalmente de acuerdo y gracias, Laura, por tus palabras. Y fíjate que en Hablemos de Lupus hemos hecho hace poco una evaluación de las percepciones que tienen las personas con lupus en relación a su enfermedad y hemos encontrado que, tal como ustedes lo han expresado, puede haber un alto componente emocional, sobre todo, como dijimos al principio, cuando se desconoce tanto sobre lo que le está pasando a la persona que está enferma y cuando hay tantas preguntas sin contestar. Pero fíjate que una de las cosas que también encontramos es justamente eso que tú dices. Los médicos tenemos una influencia tremenda con nuestro lenguaje, sobre todo en las etapas iniciales de la enfermedad, sobre cómo la persona que recibe el diagnóstico y el concepto general sobre la enfermedad, eso tiene una influencia que puede perpetrarse, puede impactarlo de una manera muy profunda. Por eso estoy completamente de acuerdo en que los médicos debemos pensar mucho antes de emitir algunas afirmaciones tremendamente definitivas, porque todos sabemos que el lupus es diferente de paciente a paciente, que la enfermedad
tiene un rango de gravedad muy amplio, desde personas que tienen una enfermedad muy leve y que pueden vivir una vida prácticamente normal, a personas que tienen una enfermedad mucho más grave y que necesitan muchos más cuidados, pero que puede controlarse la enfermedad. De que ahora el lupus, una mujer con lupus, en la gran mayoría de los casos puede quedar embarazada y que por tener lupus no es una condena a muerte. Todas esas, que el lupus no es un cáncer, ni es parecido a un cáncer. Y todas esas afirmaciones a veces han tenido un impacto en muchas personas, como digo, de por vida. Así que yo hago un llamado a los médicos a tomar conciencia junto con lo que tú has dicho, tomar conciencia de cómo hablar a los pacientes. Y voy a cortar para dar un poquito, comentar algunos de los comentarios de la audiencia. Por ejemplo, Diego Mauricio Villamil Tobar dice: el apoyo familiar es importante. Sin embargo, grupos como este ayuda muchísimo. No estamos solos. Y me gustaría que Teresa y Gonzalo comenten sobre esto. Adelante, Teresa. Bueno, sí, como ustedes dicen, las palabras, los afectos, es decir, todo influye en lo que nos llega, ¿no? Porque al momento de enfermar es como que perdemos un poco el poder o el control que teníamos sobre nosotros mismos, perdemos quizás nuestros roles en la familia, en nuestro trabajo, en lo social, estamos en un suelo movedizo, donde se han cortado los proyectos, donde no sabemos cuál es nuestra certidumbre, ¿no? Entonces, al momento de enfrentarnos con la parte médica, que quizás es la primera vez que nos introducimos en ese ámbito, es realmente muy fuerte. Primeramente esto que decía de las palabras, ¿no? La jerga médica, porque el médico en su proceso de formación lo que se ve es que pierde un poco de su parte humana, ¿no? Se vuelve muy técnico y apunta a lo biológico y no tiene en cuenta que la persona que enferma, cuando lo va a ver, va con su historia a cuestas. Es decir, esta enfermedad es algo que viene a quebrar su rutina diaria, que viene a quebrar su orden familiar. Entonces, va muy desvalido, va muy vulnerable. Y encontrarse con palabras que no entiende y que no puede procesar, eso genera angustia y genera una amenaza a nuestra integridad, porque todo lo que no se entiende genera miedo, ¿no? Y el hecho de que el médico solo se base en síntomas clínicos o en tu historia clínica y no considere de qué modo está afectando tu vida diaria, de qué modo esto viene a afectar tu vida familiar, es algo muy tremendo, ¿no? Además, pienso que el médico, tomando solamente esos datos biológicos, está teniendo la mitad del conocimiento de lo que está enfrentando. Le falta esta otra mitad que es la experiencia del sufrimiento del paciente, que no es lo mismo que el dolor físico, no es lo mismo que los síntomas en sí, sino es cómo encaja todo esto en su existencia, ¿no? Para seguir adelante. Creo que esto es lo que tienen que tener muy a mano y muy en cuenta para conocer en profundidad qué es lo que está pasando esta persona que tiene una enfermedad y no la enfermedad en sí misma, ¿no?
Gracias, Teresa. Ya nos va quedando poquito tiempo, así que le voy a pedir a Gonzalo que nos hable en uno o dos minutitos en relación a todo esto que hemos estado discutiendo, cuál es el papel de las organizaciones de pacientes para empoderar al paciente y a los familiares y que puedan sobrellevar mejor todos estos desafíos y obstáculos, y también mejor en el mundo para que esto de lo que estamos hablando se vaya mejorando con el tiempo. Adelante, Gonzalo. Sí, gracias, doctora. Primero quiero tomarme 30 segundos para saludar a Cecilia Segre, que estaba ahí hablándonos. Dijo que recién se pudo conectar, la mencionamos al inicio, así que le mandamos un cariño entre todos, ¿cierto? Y quiero saludar personalmente también a Lupus y a IJ Caminando Juntos, que es Verónica Molinar de México. Ella también es líder de un grupo de pacientes, pero tampoco es paciente, es mamá de una paciente. Con ella vamos a estar el miércoles en un evento de Azupan, y también quería saludar a Sandra Vilches, que apareció ahí en el video de Lupus Córdoba, también una mamá de una paciente, para que vean que de repente no solamente este camino no está hecho solamente de pacientes, sino que de familiares de pacientes también. Pregunta, doctora, que respecto a la importancia de las agrupaciones de pacientes, son fundamentales para empoderar a los pacientes, para educar, para generar una educación continua en nuestros pacientes, para generarles un apoyo continuo, una contención, una orientación, y sobre todo, lo vuelvo a repetir, ser un foco de información fidedigna para nuestros pacientes. Los pacientes tienen que estar claros que nosotros como organización de pacientes somos una fuente informada y una fuente autorizada para dar información adecuada sobre la enfermedad. Por ahí también Tere lo decía, finalmente el paciente va a ir una vez al médico cada 3 meses, cada 6 meses, cada una vez al año, y el paciente tiene que seguir desenvolviéndose en su día a día sin el médico al lado, sino que con sus grupos de pares, con sus familiares y con su entorno. Y aquí quería solamente apuntar una frase bastante importante y hacerle una reflexión para todos y una invitación a toda la audiencia. La Organización Mundial de la Salud en el año 1978 celebró la Convención de Alma Ata en Ginebra. Esta convención estuvo centrada principalmente en el rol de la APS, de la Atención Primaria de Salud. Pero desde esa convención salieron algunas directrices que la podemos llevar hoy día a nuestra vida cotidiana. La OMS dice: las personas tienen el derecho y el deber de participar en la planificación y en la implementación de su atención sanitaria. Nosotros podemos y vivir la enfermedad siguiendo las indicaciones del médico y cuidándonos en casa, o podemos ser pacientes y además dar el salto y el paso de participar en la planificación y en la implementación de las políticas sanitarias. Y en eso las organizaciones de pacientes tienen un rol fundamental, porque son los entes congregadores que aunan todos los esfuerzos colectivos para sacar y para incidir en políticas públicas. Solamente para cerrar, nosotros estamos llamados, las organizaciones de pacientes, a codiseñar y coimplementar políticas públicas. Nosotros, las organizaciones de pacientes, en cada territorio que nos movemos, en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestro país, tenemos el diagnóstico de todos los problemas del sistema, de las faltas de cobertura, de la necesidad de especialistas, y nosotros muchas veces también tenemos las soluciones y podemos proponer soluciones a los entes tomadores de decisión. Nosotros como organizaciones de pacientes también podemos ser entes fundamentales en el manejo de la prevención de la salud, que convertir el modelo y modificar el modelo de medicina curativa a la preventiva a través de las organizaciones de pares. Y ahora sí que podría cerrar, en pandemia se ha visto la importancia fundamental de las organizaciones de pacientes del continente, y ahí nos mostraban algunos testimonios de organizaciones mexicanas, abogaron constantemente ante la situación de escasez de la hidroxicloroquina.
organizaciones en Ecuador judicializaron, hicieron recursos judiciales para lograr el aseguramiento de la hidroxicloroquina. Organizaciones en México hicieron campañas para que la gente que compró compulsivamente hidroxicloroquina la devolviera y la donara. Organizaciones en Perú, en México, hicieron conversaciones y gestiones con los laboratorios para poder acceder a la medicación. Durante la pandemia, nosotros como grupos de pacientes a lo largo del continente hemos acompañado a los pacientes y hemos mantenido nuestra labor educativa. Hemos levantado la voz ante las necesidades de nuestros pacientes. Por ejemplo, por ahí también lo comentaba una persona de Panamá, hoy día Panamá va a empezar a vacunar a pacientes de lupus porque la Asociación Panameña de Lupus, APALupus, hizo las gestiones para ello, no porque al gobierno se le ocurrió. Cosa que, por ejemplo, en Chile fue distinta, nosotros no tuvimos que solicitarlo, sino que ya venía hecho como eje programático. La invitación es esa, a que participen en salud, es un derecho y un deber que tenemos nosotros como ciudadanos. Te agradezco muchísimo y agradezco muchísimo a mis compañeros de sesión y a toda la audiencia por haberse mantenido tan interiorizada con lo que estamos hablando. Para cerrar, yo de mi parte, a todos los pacientes y familiares, también decirles que la educación es fundamental para que este recorrido sea más llevadero. Un paciente educado va a estar mejor equipado para entender la enfermedad, para hablar mejor con su médico y para tomar decisiones compartidas con su médico.